Hola, hola. Excelente tarde. Me encanta estar aquí y bueno, traer un invitado muy especial que nos va a contar su experiencia con la consulta Quantic. Él vive en Nueva York, sin embargo, pues ahorita le vamos a preguntar todo. Hoy, después de mucho tiempo estar aquí, me encanta porque es estar más cerca de esta linda comunidad. Entonces, mientras llega nuestro invitado, por favor, cuéntenme si se está escuchando bien, pónganme una manita, si se está viendo todo bien. Quiero que me vayan diciendo de dónde se van conectando y que me cuenten si sí se está oyendo bien. Vamos a esperar que se conecte nuestro invitado para empezar a transmitir este en vivo y esta linda experiencia de esta persona hoy. Vamos a buscarla por acá. Mientras tanto, a ver, que no lo veo, que no lo veo. Edison, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Bueno, no lo veo por acá todavía, sino pues que nos mande una invitacioncita para que se una. Cuéntenme de dónde se están conectando, por favor. A ver. ¿Qué pasa con nuestro invitado que no lo vemos por ahí? A ver. Ay. Aquí está. Vamos a invitarlo a que se una. Edison, por favor, mándanos la invitación y te unes a nuestro en vivo. Ya te invité. A ver. Bueno, cuéntenme. Ahí estoy viendo algo, no te estoy viendo a ti. Yo creo que dale la vuelta a la cámara. Hola. Entonces, Súbela un poquito para que te puedas ver. Yo también la voy a subir acá un poquito y quedamos mejor. Claro que sí. Bueno, muy bien. Qué rico que estés acá. Gracias por este momento que vas a compartir con esta linda comunidad. Eh, Rico que nos cuenten de dónde se están conectando y que en el transcurso de esta transmisión, si alguien tiene preguntas con relación a lo que vamos a conversar, que es tu experiencia con Quantec, pues que nos dejen saber qué preguntas tienen. Entonces, bienvenido Edison, me encanta tenerte acá. Cuéntanos desde dónde te estás conectando. bueno, yo estoy en Nueva York, en Long Island, específicamente en la ciudad de West Babylon, Ajá. que es una ciudad aquí en Long Island, Nueva York, y aquí estamos. Bueno, muy bien. Óyeme, me gustaría saber tú a qué te dedicas. Soy ingeniero en sistemas, doy soporte técnico al hospital, es una cadena hospital bien grande aquí en Nueva York, Sí, eh, es una de las cadenas más grandes, sí. se llama Northwell Health. Eh, si hay algunos conectados de Nueva York, me imagino que ya han de saber ese hospital porque es muy grande y conocido. Y hay trabajo dando soporte técnico a los usuarios, a los doctores, enfermeras y gente así de administración. Y sí, eso, de dar soporte técnico, eh,
llamadas, sea, soluciona problemas de las computadoras, sí. Ok. Bueno, Edison, empecemos de una vez. Cuéntanos cómo llegaste a la consulta Quantec, cuál fue el motivo por el cual pediste estar en esa consulta. Sí, la verdad que, bueno, yo tenía ansiedad. Casi como mitad del año pasado empezó, más o menos, diría, para darte un estimado de más o menos agosto a fines de verano aquí, que es verano, y Sí. se fue empeorando la ansiedad, sentía mucha angustia, preocupación, mi mente estaba trabajando mucho y no me dejaba descansar. Y bueno, hasta como al final del año se empeoró y yo sentía más presión, ahora no podía dormir y bueno, entonces ¿En estaba dónde hablando, era tu presión? perdón, ¿Cuál era la sintomatología? ¿Sentías presión en qué lugar del cuerpo? Eh, sentía como que, bueno, la ansiedad mía, no sé si es lo mismo para todos, pero para mí fue algo como un sentido de peligro. ok. Sentía, y bueno, me preocupaba de cosas, es natural, uno tiene preocupaciones al día y circunstancias que pasan, de lo que va a pasar, el futuro, y bueno, pero lo que me di cuenta es que ya no era solo preocupación, ya no era algo como que lo pensaba y se iba, ya me empezó a afectar físicamente. Yo empecé a sentir, o sea, que latía más rápido mi corazón, empezaba a sudar, ya síntomas ya físicos, ya me empezó a afectar mi día, o sea, el día a día ya empezó a afectarme físicamente la ansiedad y fue empeorando especialmente al final del año y ahí es cuando hablé con mi esposa y me presentó a usted y ahí es cuando hicimos la terapia y bueno, yo no pensaba que iba a ser así de rápido, pero para mí fue algo magnífico porque yo lo sentí prácticamente inmediato. Y bueno, con la terapia que hice ya esa noche yo pude descansar. Eh, Sentía la preocupación como que ya no me venía, sí, porque a mí la ansiedad me venía de pronto. Sí. Yo no estaba pensando en nada y de pronto estaba viendo televisión, viendo un video, por ejemplo, y me agarraba así de pronto la ansiedad y ya sentí como que ya eso no, o sea, ya era, no me llegaba eso ya. Y lo más importante era dormir, porque eso ahí es cuando me empezó a afectar lo que no podía dormir, tenía mucho sueño en el día, no podía enfocarme en el trabajo. Y con la terapia que hice, perdón, me ayudó bastantísimo. Y desde el primer día sentí ya una diferencia. Bueno, mira, Edison, a mí me gustaría que le contaras a las personas que se están conectando y a las que se van a conectar posteriormente en qué consistió la consulta. Cuéntales, em, sí, más o menos sobre la información que recibiste, de qué se trata, porque muchas personas me preguntan, bueno, ¿y eso cómo funciona? ¿Funciona a distancia? Claramente tú estás hoy por allá en Nueva York, yo estoy acá en Colombia, entonces sí funciona, es saber que lo único que tú envías es tus registros fotográficos de la cara y de las palmas de las manos, pero cuéntale a las personas en qué consistió, qué te sorprendió desde el momento en que iniciamos nuestra videollamada por WhatsApp. Lo que a mí me impactó más fue que sentí algo que no había sentido con otras personas, porque yo he hecho terapias con otras personas, pero yo sentí como una preocupación por la persona, por las emociones que sentía en ese momento. Y he hecho otras terapias y no sentí, no hice esa conexión. Y esta vez con la terapia con ustedes sentí esa conexión, como que había esa preocupación de la persona, o sea, mí, Ajá. yo.
Entonces, la terapia consistió en unas preguntas y bueno, yo di mis respuestas, todo honestamente, sinceramente y la verdad que lo fue impactante porque como le expliqué, no esperaba que funcione así de rápido y ya de pronto, ya esa misma noche, ya sentía ya una diferencia y con el tiempo que iba pasando también me sentía súper bien. Eh, claro que sí hubo unas noches que le contacté sobre algunas preocupaciones que tenía y me había mandado unos audios de autohipnosis que fue excelente porque fue una noche que me agarró un poquito de ansiedad y le había comentado eso el día siguiente, me mandó los audios y yo esa misma noche los escuché y no alcancé, eran dos, y no alcancé ni al segundo porque con el primero que escuché, dormido. O sea, no necesitaba escuchar nada más. Y bueno, la noche siguiente también me dio un poquito de ansiedad también y con el segundo audio también profundamente dormido después de escucharlo. Entonces, todo súper bien hasta ahí. Ok, recuerda cuando yo empecé a entregarte la información que me estaba arrojando el equipo y lo que empecé a canalizar para ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de todo lo que yo te mencioné, que al final yo no sabía de ti porque pues tú y yo no habíamos tenido ningún contacto, que como para que le cuentes a las personas qué información llega a partir del momento en que entras en contacto conmigo y con el dispositivo? Sí, yo estaba sorprendido porque habían cosas que me habías comentado que, como dices, yo nunca te había dicho nada sobre mí, no sabías, era la primera vez que nos habíamos conocido, hablado, y era como que ya sabías lo que estaba pasando conmigo, sin decirte mucho, y eso fue lo más impactante para mí porque fue la primera vez que había hecho este tipo de terapia y fue sorprendente, fue impactante para mí en saber que no te había contado mucho, sin embargo, sentí como que ya sabías mucho de mí, entonces, increíble, increíble la experiencia. Bueno, hasta este momento nosotros tuvimos una consulta, fue a finales del año pasado, ¿cierto? Sí, Hasta este momento, ¿cómo te has sentido? ¿Ya superaste todo eso? Es importante también contarle a las personas que tú solamente tomaste una consulta porque también me preguntan que si es necesario repetir, ser reincidente y claramente pues eso va de la mano de la necesidad de las personas y adicionalmente pues también hay personas que cada mes y medio quieren estar en el equipo porque empiezan a trabajar una serie de objetivos diferentes. Entonces, por lo menos temas de salud, como fue lo tuyo, lo de la ansiedad, temas de cuando están postulándose para un cargo, para un trabajo, o si quieren ayudar alguna mascotica. Bueno, hay diferentes opciones de abordar esta consulta. Em, pero sí me gustaría preguntarte, a partir de más o menos qué momento, después de que tuvimos ese encuentro, tú ya sentiste que estabas bien, que ya no tenías esos episodios y en qué momento ya dejaste de preocuparte por eso porque ya no volvió a ti el estado de ansiedad. sí, el estado de ansiedad siempre era más en la noche, como te comenté antes, y Ujú. les comento, y yo sentí más o menos un estimado para decirles, eh, yo diría unas 2 semanas. 2 semanas de lo que hice la terapia, ya en 2 semanas ya me sentía ya, o sea, al 100. Los audios lo había escuchado en una semana después y después yo diría más o menos como 2 semanas que me sentí súper bien, ya no tenía preocupaciones, me quedaba dormido tranquilo, no tenía problemas en dormirme.
Entonces, yo diría 2 semanas estimadamente. Ok. También me gustaría que le contaras a las personas en qué consiste el acompañamiento durante ese mes y medio en donde tú empiezas a recibir frecuencias desde el equipo. Sí, bueno, yo sentí el acompañamiento a través de las llamadas. Por ejemplo, yo sentía, si es que yo tenía alguna preocupación o algo, sentía algo raro, yo podía contactarle a usted y usted inmediatamente me aconsejaba y siempre estaba a la disposición. Entonces, eh, eso me encantó. El hecho de que yo podía a cualquier rato estaba usted disponible para recibir cualquier pregunta y estaba ahí para mí. Eso me impactó y me encantó. Eh, y eso, o sea, fue algo sorprendente para mí, pero algo que sí me funcionó así excelente. Bueno, eso me gusta mucho. Y como por último, y para no darte tanta lora, aquí en Colombia decimos no dar lora, es como no ser tan cansona. Em, ¿Tú por qué recomendarías esta consulta con Quantec conmigo? Yo recomendaría esto porque yo sentí la sinceridad y sentí que usted se preocupaba por la persona, o sea, no le veía como cualquier cosa así. Yo le sentí como que usted realmente se preocupaba por mí, o sea, y se preocupaba cómo me sentía que era algo sincero, o sea, que usted se preocupaba mucho, mucho de eso. Entonces, por eso yo lo recomendé a eso. Entonces, a cualquier persona que está pensando en esto, yo le recomiendo al 100, porque siento que siempre estaba acompañado, nunca me sentía solo. Yo sabía que podía contar con usted y eso me encantó. Bueno, y con relación a las autohipnosis, em, ¿también las recomendarías? Porque son mías, ¿no? Al 100%, o sea, y le voy a contar por qué también, porque yo le compartí también a un sobrino que estaba un poquito de ansiedad. Al principio pensábamos que tenía un problema de algo físico y luego descubrimos que era ansiedad. Y Sí. yo le compartí uno de los audios y le pregunté, bueno, ¿cómo se sintió? Y él dijo, tío, excelente, yo pude dormirme en ni 15 minutos, ya estaba ya dormido. Ok. Entonces, súper recomendable. Bueno, Edison, pues de verdad que te agradezco mucho este espacio, agradezco mucho tus comentarios. No sé si alguna de las personas que está conectada quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna inquietud. Yo sí quiero dejarles saber a todas las personas que se conectan y que se van a conectar adelante a ver este video que esto sirve para cualquier escenario siempre y cuando se suelten expectativas, porque muchas veces nosotros entregamos nuestra responsabilidad al terapeuta, al profesional. Y resulta que este es un trabajo en equipo, este es un trabajo en donde si se atienden las recomendaciones que yo voy sugiriendo porque es la información que me arroja el dispositivo, pues la consulta o el proceso de evolución va a ser muy positivo y que funciona en todos los escenarios. Es invitar a las personas a que si quieren tener más información, vayan y vean los videos que dicen mi experiencia con Quantec y si no, que me manden un mensajito directo. Pero lo más importante es que venga de personas como tú que ya han pasado por el dispositivo, referencias de cómo se sintieron, cómo fue el acompañamiento,
cómo es empezar a sentir esas frecuencias que impactan directamente la mente subconsciente, porque es allí en donde se genera todo. Nosotros desde la parte mental podemos o sentirnos sanos o sentirnos enfermos, que era algo en lo que yo te hacía énfasis. Cambia tus pensamientos cuando te pilles así como que vas a entrar en estado de ansiedad, ponte en actividad, haz ejercicio, sal, camina, date una vuelta, porque es importante salirle adelante a esos pensamientos negativos que a veces nos, nos acorralan y no nos dejan pensar con claridad. Y decirte que para mí fue un gusto haberte acompañado en ese proceso. Es un gustazo en este momento saber que ya no has vuelto a tener esos episodios y que bueno, que hoy estás aquí sonriendo, tienes otra expresión, ya se te ve alegre, ya no se te ve con temor como parecía al principio, en donde sí, episodios de ansiedad, de pánico, de fobias a veces los pasamos por alto y eso se generan realmente en el día a día por diferentes circunstancias de vida que vamos teniendo en nuestro trabajo, en la calle, con la intolerancia de las personas a nuestro alrededor y de repente también por situaciones que se dan a nivel familiar, que es normal, pero que si se abordan rápidamente y de una forma bonita, asertiva, pues logramos salir adelante con absolutamente todo. No sé si tengas algo más para decir, Edison. Por mi parte, agradecerte de verdad este momento y el compartir tuyo y claramente darle gracias a Dios y a la vida por ese instrumento que llegó a mis manos para poder ayudar a la humanidad. Sí, bueno, una cosita que también me sirvió mucho, un consejo que me habías dado es la ansiedad eh, es pensar mucho en el futuro, en lo que no viene, en lo que no se sabe, ¿no? Y uno de los consejos que me diste que le puse en práctica y que también me ayudó mucho fue que hay que vivir el presente, hay que vivirlo a lo máximo el presente y estar siempre en el presente. Y eso también me ayudó muchísimo en lo que era la ansiedad y los pensamientos y empezar a enfocarme en lo que estaba en mi control, que es ahora. Así Y lo es. que no se sabe, lo que viene en el futuro, o sea, eso tienes que estar siempre presente a estar en lo que es en tu control. Entonces, eso te agradezco muchísimo por ese consejo que fue excelente y con eso también me ayudó bastantísimo eso. Bueno, ese consejo viene en las sabidurías de Buda que dice que lo que estás viviendo hoy es el resultado de lo que decidiste en el pasado y que lo que vas a vivir mañana va a ser el resultado de lo que decidas hoy. Si hoy decides avanzar en paz, con tranquilidad, con entusiasmo, con alegría, Ujú. pues ese futuro cercano te va a llegar en esa misma sincronía. Y no hay por qué preocuparse por lo que viene, hay que preocuparse es por lo que estamos viviendo en este aquí y en este ahora, porque es en este aquí y en este ahora en donde estamos construyendo una nueva realidad. Así es, amén. Bueno, Edison, pues desde la distancia te abrazo, te agradezco este momento y de verdad que me alegra muchísimo verte hoy con un semblante diferente, sonriendo, tranquilo, porque se te nota. Y el cambio sí realmente fue wow, valió la pena. Excelente. Igual, muchísimas gracias y sí, qué bueno que fue todo y me encantó. Muy impactante. Bueno, Edison, entonces a todas las personas que se unieron. Gracias, gracias, gracias. Y a todas las que se van a unir a oír este testimonio, también gracias por adelantado. A ti te mando un abrazo, Dios te bendiga
y que sigas disfrutando de esa paz y esa tranquilidad que alcanzaste después de haber estado funcionando con mi dispositivo cuántico. Excelente, muchísimas gracias, abrazos, Bueno, chao, chao. chao.